porque hoy estamos recibiendo tu palabra y abrimos nuestro corazón y nuestros sentidos espirituales, Señor, para que tú nos confrontes en este tiempo, para que tu palabra, Señor, que nunca regresa vacía, penetre, Señor, en lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y te damos gracias, Señor, porque podemos beber de ti, porque podemos beber de tu presencia y porque podemos beber de tu palabra. Te honramos y te bendecimos y yo te pido que pueda yo transmitir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, tú nos das la guía, el discernimiento para poder entender lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar la segunda clase. Se llama las 5A y son 5 palabras que empiezan con A y 5 consejos prácticos en nuestro matrimonio que van a bendecir nuestras vidas. Solo sí quiero recordarles que pongamos atención y de verdad que atendamos la clase. Si yo veo que tienen mucho tiempo su cámara cerrada, yo puedo entender que a veces tenemos dificultades, pero si ya van más de la clase pasada, tienen la cámara cerrada y ahorita también, pues los voy a tener que sacar de la clase porque se supone que estamos en leadership y tenemos que también formar y respetar el tiempo. Entonces voy a hablar acerca de esta clase que se llama las 5A, 5 consejos, 5 principios que van a bendecir nuestro matrimonio. El primero es atención. Primer consejo o primer principio que va a bendecir nuestro matrimonio es que pongamos a nuestro matrimonio atención, así como Dios demanda de nosotros atención y Dios demanda de nosotros tiempo. De esa misma manera, nuestro matrimonio también demanda atención y muchas veces no le damos prioridad y no le damos el tiempo necesario. La atención involucra 3 cosas importantes y quiero que sepan esto y que lo anoten porque una es interés. El interés habla de una prioridad. La segunda es cuidado, que es frágil. Y la tercera es dedicación, las necesidades de la otra persona. Estas 3 cosas involucran la palabra atención, interés, dedicación. El interés habla que yo lo vea como una prioridad, que yo me interese para darle el tiempo. El cuidado, que es frágil, porque sabemos que el matrimonio es algo frágil. Y dejemos de ser egoístas y no siempre pensemos en nosotros, sino también pensemos en lo que necesita mi esposo o en lo que necesita mi esposa. Que aprendamos a saber el corazón de mi cónyuge, que yo aprenda a saber qué hay en el corazón de él o de ella, qué hay en el corazón de mi esposo o en el corazón de mi esposa, qué necesidades tiene, cómo está su corazón en lo emocional y en lo espiritual. Eso es muy importante y cuando hablamos de la palabra atención es que le demos una prioridad. Entonces, muchas veces dejamos pasar tiempo, muchas veces no atendemos, muchas veces si veo que mi cónyuge está enojado, que mi esposo, que mi esposa esté enojado, en lugar de orar, de bendecirlo, de preguntar qué es lo que tiene, el mejor lugar para abrir nuestro corazón es el matrimonio. El mejor lugar para que yo abra mi corazón es con mi esposa o con mi esposo. Y en lugar de bendecirlo o de escuchar o de acercarme a saber y preguntar qué es lo que le pasa, muchas veces simplemente ignoramos y no le prestamos atención, ni le damos una prioridad, ni le dedicamos el tiempo que necesita. Entonces debo de aprender a escuchar las necesidades y a no ser egoísta. Por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos seres humanos, somos seres egoístas que a veces demandamos mucho y ofertamos muy poco y solo exigimos atención para nosotros
pero nunca ofertamos esa misma atención para los demás. Entonces, en este punto yo quisiera animar a todos a que seamos menos demandantes y más ofertantes en nuestro matrimonio. Muchas veces somos muy ofertantes con muchas otras cosas, pero no atendemos o no le ponemos la suficiente atención o la suficiente dedicación a nuestro matrimonio. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 31. Dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Aquí Jesús nos está diciendo, con la vara que midas serás medido. El tiempo que tú le inviertas a tu matrimonio es lo que tú vas a cosechar. Así como trates a tu esposo o a tu esposa, eso vas a cosechar. Si tú siembras gritos en él o en ella, vas a cosechar gritos. Si siembras malas semillas, vas a cosechar malas semillas. Entonces, tratemos a nuestro cónyuge como nos gustaría que fuéramos tratados, que a nosotros nos tratara nuestro esposo o nuestra esposa. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Escuchemos el corazón de nuestra esposa y de nuestro esposo. Dice aquí que no seamos egoístas, sino aprendamos a escucharnos el uno al otro. Y voy a pasar al siguiente punto y el siguiente principio o el siguiente consejo que nos da la Biblia es aprobación, que yo lo dé por bueno. El primero que vimos es atención y el segundo es aprobación. Dalo por bueno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aprobación. Yo tengo dos opciones. Me puedo concentrar en los errores de mi esposo o de mi esposa. Me puedo concentrar en sus limitaciones. Me puedo concentrar en las veces que se equivoca. Me puedo concentrar en todo aquello que no me gusta de él o de ella. Pero la Biblia me da un consejo y dice aprobación. Dice, concéntrate en todo lo que es honorable. Concéntrate en todo lo justo. Concéntrate en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Y piensa cosas de tu esposa o de tu esposo que sean dignas de alabanza. Este consejo es lo que me da la Biblia. Dice, mejor concéntrate en todo lo bueno que sí hace. Mejor concéntrate en todo lo admirable que sí hace. Mejor concéntrate en todo lo justo que sí hace. Mejor concéntrate en todo lo puro y en todo lo bello que sí hace tu esposa o que sí hace tu esposo. Somos muy dados los seres humanos a ver los errores de las personas y lo primero que vemos es qué no hace, en qué se equivocó, qué me dijo ayer, en qué me ofendió. Y la Biblia dice, no te concentres en eso, concéntrate en las cosas buenas, concéntrate en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo bello, en eso piensa. Y yo tengo la opción de decidir en qué me voy a concentrar. Si me voy a concentrar en sus errores, si me voy a concentrar en qué se equivoca, si me voy a concentrar en las cosas que no me gustan o voy a concentrarme en lo que dice la Biblia, en todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, no que aprobemos su mala conducta. Pero Dios, la verdad es que nos justifica a través de la sangre de Cristo. No es que nosotros seamos perfectos, somos seres imperfectos, pero a través de Jesucristo hemos sido justificados y aprobados por Dios. Y si Dios me justificó a mí a través de su sangre y me aprobó a mí a través de la sangre de Jesús, ¿por qué yo voy a desaprobar
a mi esposo y me voy a concentrar en todo lo malo, o a mi esposa y me voy a concentrar en todo lo malo o en aquellas cosas que se equivocan. Si Dios ya nos justificó a los dos, si Dios ya nos redimió a los dos, si Dios ya a través de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, nos perdonó, nos dio salvación, si Dios nos mira a través de Jesucristo, porque si Dios me ve a mí como soy, pues yo soy imperfecta, pero Dios me ve a través de la sangre de Cristo. Y eso es lo que me justifica, eso es lo que me hace aprobable a mí delante del Señor, delante de Dios. Aprueba a quien amas. Si tú has amado y has decidido amar a tu esposa y has decidido amar a tu esposo, entonces aprueba a quien amas. No porque se lo merezca, no porque es perfecto, sino porque Jesús se dio en la cruz y derramó su sangre, y eso es lo que nos hace aprobables delante de Dios. Entonces dice este segundo punto, dalo por bueno y concéntrate en las cosas buenas. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo. Dios nos declara justos y gratuita y bondadosamente por medio de Jesús, no porque seamos muy buenos, no por nuestra conducta, no porque nos lo hayamos ganado, ni porque lo merezcamos, sino porque Dios es bueno. Dice, por medio de Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. No por lo que hacemos, sino Dios nos aprueba porque a través de la sangre de Jesús hemos sido justificados. Y muchas veces se nos olvida que nuestro cónyuge también ha sido justificado a través de la sangre de Cristo, y se nos olvida verlo a través de la sangre de Jesús. Y nos enfocamos a ver todas las cosas malas y todas las conductas malas, o todas las cosas que me ofendieron, que me lastimaron, y no me acuerdo de todo lo bueno, no me acuerdo de todo lo santo, no me acuerdo de todo lo puro, no me acuerdo de todo lo honesto. Entonces, este es un muy buen consejo que nos da la palabra de Dios. Recuerda que tú te apruebas o das por bueno a tu esposo, no por lo que hace, sino porque la sangre de Cristo lo cubre y lo libra de sus pecados. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Cuando ves a tu cónyuge con sus imperfecciones, en lugar de ver sus imperfecciones, ve la perfección de Jesús en él. Ve a tu esposo o a tu esposa a través de la sangre de Cristo. Punto 3, dice aprecio. Por eso se llaman las 5 A's, porque son 5 consejos o 5 principios muy importantes, palabras que empiezan con A. La primera, atención. La segunda, aprobación. La tercera, que es la que vamos a ver ahorita, aprecio. ¿Qué significa aprecio? Pues darle el valor a la otra persona. Darle el valor a mi esposo o darle el valor a mi esposa. ¿Qué es lo contrario de aprecio? Lo contrario de aprecio sería menosprecio. La Biblia me aconseja a que yo admire a mi esposo y admire a mi esposa. ¿Qué es lo contrario de aprecio? Pues sería menosprecio. Cuando yo estoy menospreciando a mi esposo en su trabajo, en lo que él hace, en lo que él da para la casa, cuando yo menosprecio aún esas pequeñeces, no le estoy dando el valor que Dios le ha dado y que Dios ha puesto sobre él. Cuando yo menosprecio a mi esposa, porque muchas veces yo he visto que a veces los hombres dicen, bueno, tú te quedas en la casa, pero todo lo que tú haces es muy fácil, pero yo me voy a trabajar y tengo que traer la provisión. Y no le están dando el aprecio y el valor adecuado a lo que la esposa está haciendo en la casa, cuando realmente no es lo fácil, es mucho trabajo. Entonces, esposos, honremos esa parte y admiremos
lo que nuestra esposa también hace en casa. Y las esposas honremos y apreciemos que nuestros esposos salen a trabajar, tienen que traer la provisión en la mayoría de los casos, bendigamos sus vidas, oremos por ellos para que Dios les multiplique. La Biblia dice que el que da la creatividad para hacer las riquezas es el Señor. Dice que de Él viene la creatividad y el poder para hacer riquezas. Entonces, bendigamos la vida de nuestro esposo, oremos por ellos para que Dios los bendiga, para que sean buenos proveedores y apreciemos lo que ellos hacen. Y hombres aprecien lo que las mujeres hacemos en casa también. Quiero aquí describir la palabra menosprecio, que es lo contrario de aprecio. Menosprecio es burlarse de mi esposo o de mi esposa. Y la verdad es que burlarse es muy feo, hacer bromas pesadas. Yo puedo entender que a lo mejor se lleven muy bien y se hagan bromas, pero llegar a un punto donde tú te burles o ya pongas alguna etiqueta, eso es menosprecio. Otra cosa, ser hostil, ya sea con tu esposo o con tu esposa, ser hostil, sobajar lo que él hace o lo que ella hace. A veces las mujeres tendemos a sobajar a nuestro esposo enfrente de la gente y a no honrarlo. Eso también es menospreciar. Decir, yo soy mejor que tú, o yo hago las cosas mejor que tú, o a mí me sale mejor que tú. Yo he escuchado de alguna vez llegó aquí a pedir consejos una persona, una mujer que tenía problemas en su matrimonio y nos dice, no es porque yo sea más inteligente que él, pero sí lo soy. Bueno, digo, eso primero está siendo sabia en su propia opinión porque ella está diciendo que es más inteligente, porque ella lo cree así y esa es su perspectiva, ¿verdad? Segunda, está creyendo que es mejor que él. La Biblia en Romanos nos enseña, nadie tenga un concepto más alto de sí del que debe tener. Ni un concepto más alto, ni un concepto más bajo. Entonces, creerme que yo soy mejor que mi esposo o creer que yo hago las cosas mejores que mi esposa, también es decir, bueno, yo soy mejor que tú, yo puedo hacer más dinero que tú, es menospreciar también a la otra persona. Muchas veces creo que las mujeres hoy en día se han dado cuenta de que ellas son muy eficientes afuera de su casa y que pueden hacer dinero trabajando y resulta que a veces ganan más que los esposos y en ocasiones hasta terminan manteniendo la casa. Pero eso trae muchos conflictos al matrimonio y a veces el tipo de comportamiento es, lo que pasa es que tú no sirves para nada, lo que pasa que yo soy mejor que tú, lo que pasa que yo soy más inteligente que tú. Y todas esas palabras, todas esas cosas son etiquetas y traen un menosprecio. Entonces, no tengamos un concepto más alto de sí que el que debemos tener. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y dice, y no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿De qué se alimenta el menosprecio? Porque a veces en nuestras relaciones matrimoniales surge el menosprecio. Se alimenta de pensamientos negativos, que es lo que acabamos de leer en Filipenses, que dice, considerando a los demás como mejores que ustedes. El menosprecio se alimenta de pensamientos negativos, como que yo me considero mejor que la otra persona, como que yo sé mucho más que la otra persona, como que yo puedo hacer mejor las cosas que la otra persona. De eso se alimenta el menosprecio, de pensamientos negativos. Y todos esos pensamientos son enemigos destructivos
dentro de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver a mi cónyuge no a través de la sangre de Cristo. Empiezo a no admirarlo, empiezo a no honrarlo, empiezo a etiquetarlo, dejo de darle el valor que Jesucristo le ha dado, y todas aquellas cosas que surgen en mi corazón de menosprecio van a traer destrucción a mi relación matrimonial. Pero si yo sé apreciar, si yo sé ser agradecida, si yo sé darle el valor aún a las pequeñeces, entonces esto va a traer bendición. Es necesario que nosotros valoremos a nuestro esposo y a nuestra esposa para que tenga ese aprecio que debe tener. Que le digamos cuánto lo admiramos, que le demos el valor a nuestro compañero de vida, porque es el compañero de vida o la compañera de vida que Dios me dio. Que él sepa o ella sepa que vale mucho, que respetemos, que amemos, que apreciemos tal y como es mi esposo o mi esposa. Ambos valemos la sangre de Cristo y tenemos un valor incalculable. Por eso debemos valorarnos y no menospreciarnos. La humildad aquí es necesaria. ¿Qué sería lo contrario de humildad? El orgullo. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios ensalza al humilde, pero mira de lejos a la gente que es orgullosa. Para que nosotros podamos ver a nuestra compañera o nuestro compañero de vida con humildad, es necesario que lo valoremos. Cuando somos humildes, derribamos el orgullo, pero a veces somos muy orgullosos en nuestro corazón y la palabra de Dios dice que a los orgullosos Dios los mira de lejos, pero no solo eso, sino que cuando somos orgullosos hay dureza en nuestros corazones. Para darle el valor necesario a mi esposa o a mi esposo, es necesario que yo sea humilde. Y lo que leímos en Filipenses, que lo consideremos mejor que nosotros. Dice, considerando a los demás como mejores que ustedes. Que no nos ocupemos solo de nuestros propios intereses y que no nos menospreciemos, sino al contrario, que nos honremos, que nos admiremos y que nos respetemos. Sobre todo cuando estamos siempre, en todo tiempo, pero en ocasiones cuando estamos en público, a veces hacemos comentarios que luego decimos, ay, ¿por qué dije esto? ¿O por qué dije el otro? Creo que con mi comentario no lo honré, creo que con mi comentario no le expresé mi admiración, creo que con mi comentario no le expresé cuánto lo valoro o cuánto la valoro. Entonces, es importante que cuidemos nuestro lenguaje, que no seamos burlones. A veces nos equivocamos y tendemos a burlarnos o a decir, te lo dije, ya ves, si lo hubieras hecho como yo te lo había dicho, pero te lo dije. Y eso es no tener misericordia y no tener piedad, sino bueno, se equivocó y sí me frustra, me enoja, pero bueno, lo llevo a Cristo en lugar de estarle recordando, ya ves, te lo dije, y si lo hubieras hecho, y si hubieras hecho esto. Démonos el valor correcto, apreciémonos, admirémonos. Valoremos el trabajo, valoremos nuestras actividades, nuestros gustos, nuestros talentos. Hazle saber a tu esposo y a tu esposa que lo valoras. Si nunca le dices que lo valoras, él lo va a olvidar. Si nunca le demuestras que la valoras, ella lo va a olvidar. Muchos solamente le decimos a nuestro esposo lo que hacen mal y en qué se equivocan. Y eso no trae bendición. Lo único que eso trae es destrucción. Entonces hablemos palabras de afirmación y no menospreciemos las pequeñeces, ni menospreciemos su trabajo, ni menospreciemos sus actividades, ni menospreciemos lo que hace. Un matrimonio va a crecer y va a madurar cuando hay amor, cuando hay respeto y cuando hay honra.
Pero si hay faltas de respeto, si hay falta de honra, si hay falta de amor, esto nos va a llevar a la destrucción. Y muchas veces es lo que hace el diablo y es lo que hace el enemigo, traer menosprecio y traer rivalidades entre los esposos y que se vuelva un duelo de poderes y que se vuelva una competencia. Pero Dios nos aconseja que nos apreciemos, que nos amemos, que nos respetemos y que nos honremos, que nos veamos con humildad y tengamos misericordia el uno al otro. Saquemos las burlas, saquemos el lenguaje hostil, saquemos el creernos más que la otra persona, saquémoslo de nuestras vidas y aprendamos a apreciarnos. Punto 4, y otra vez es A. Recuerden que estamos viendo las 5A. Otro principio o consejo que nos da la palabra de Dios es amor. Demostremos cuánto amamos a nuestro esposo y demostremos cuánto amamos a nuestra esposa a diario. Si yo no le expreso cuánto lo amo, si yo no le hago saber con mis hechos también, no solo con palabras, porque así como dice un dicho que los hechos hablan más que las palabras, si yo no le hago saber cuánto lo amo, si no le demuestro cuánto lo amo, a él se le va a olvidar. ¿A cuántos, levántenme su mano, a cuántos nos gusta que nos hagan sentir importantes, valorados y amados? Creo que a todos nos gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos pongan etiquetas, que nos menosprecien, que no nos amen. A nadie nos gusta eso. Entonces, si tú estás casado o casada, yo te animo a que le demuestres y a que le expreses a tu esposa y a tu esposo cuánto le amas, porque a todos nos gusta escuchar, sobre todo creo que a las mujeres nos gusta escuchar cuánto nos aman nuestros esposos. El amor nos lleva a ir mucho más allá de las opiniones y diferencias, porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Yo no sigo casada solamente porque estoy enamorada y porque lo sigo sintiendo. Yo sigo casada porque yo decidí compartir toda mi vida junto a mi esposo, junto a mi compañero de vida. Fíjense esto, el amor es el combustible principal del matrimonio. El amor es la gasolina que va a hacer caminar al coche. El amor es la gasolina que va a hacer que el auto camine bien, pero si no hay amor, si hay sarcasmo, si hay hostilidad, entonces esto va a traer destrucción. Es necesario demostrar el amor con hechos y con palabras. ¿Quién me puede leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8? Yo. Gracias. No me das la palabra. Sí escuchamos. Pero no está no tengo nada. Ah, ¿lo tengo que buscar en la Biblia? Sí. ¿Cuál es, pastora? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Uy, no, yo creo que los iban a poner. Pero si alguien lo tiene, pues adelante. Yo lo tengo, pastora. Primera de... ¿Lo pueden leer, por favor? Sí. Gracias. Dice, y lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Muchas gracias. Dice que demostremos el amor porque el amor cubre multitud de errores. El amor cubre multitud de faltas. Por eso es necesario que le demostremos a nuestro cónyuge y que le hagamos saber a diario cuánto le amamos. El amor se hace visible cuando pongo a mi esposo antes que a mis proyectos personales. ¿Se hace visible así? Si yo pongo a mi esposo antes que mis proyectos personales, ¿le estoy demostrando que lo amo? No. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque está siendo una prioridad. Le estoy demostrando que él es una prioridad en mi vida mucho antes que mis proyectos personales, que mis logros personales.
Pero si yo pongo mis proyectos personales primero y mi cónyuge pasa a segundo plano, ¿le estoy demostrando que lo amo? Pues yo creo que no, o sea, le estoy demostrando que no es una prioridad en mi vida, sino que está en un segundo plano. Por eso es importante que el amor lo demostremos, que el amor sea visible. Nos es necesario morir a nuestro yo para poder pelear por un fin común y un matrimonio en victoria. A todos nos gusta que nos demuestren el amor. Y quiero que leamos Segunda de Pedro, capítulo 4. No, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 7. ¿Quién me ayuda a leerlo? Ahora ya me falla. Lo leo. Gracias. ¿Sí? Sí. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Ahí acaba, ¿verdad? La versión que yo tengo dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Quise tomar esta parte última de lo que dice este versículo, de lo que dice Segunda de Pedro, porque creo que muchas veces estas cosas se necesitan en el matrimonio. Dice, a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. ¿Cuántas veces cuando nos equivocamos lo primero que hacemos es reclamar y no somos pacientes ni tenemos piedad de nuestro esposo o de nuestra esposa? Y lo primero que hacemos es ponerle el dedo en la llaga y decir, te equivocaste, yo no te dije que lo hicieras así, pero si lo hubieras hecho diferente, pero si hubieras hecho el otro. Y no tenemos ni virtud, ni fe, ni paciencia, ni piedad, y todo el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios en ese momento se nos olvida. Yo no sé si les haya pasado, pero aquí la palabra de Dios dice, tengamos paciencia y tengamos piedad. ¿Cuántas veces has sido, cómo puedo decir, o has tenido falta de misericordia para con tu esposo o para con tu esposa? Y no hemos sido piadosos ni hemos sido pacientes. Y no hemos demostrado ni le hemos demostrado cuánto los amamos o cuánto las amamos. Primera de Corintios 13 dice, el amor es, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo empieza? El amor es paciente. Sí, el amor es paciente, es bondadoso. Todo lo bueno, todo. No se jacta de sí. Y termina. Todo lo espera, todo lo cree. Todo lo sufre, todo lo espera, soporta. todo soporta. Primera de Corintios 13 dice eso. Entonces, muchas veces no nos comportamos ni pacientes ni con misericordia, sino nos comportamos con rudeza. Estamos viendo el punto 4 y es demostrar amor. Primera de Corintios 13 dice, el amor no se comporta con rudeza.
y muchas veces en el matrimonio nos comportamos con rudeza, ¿Con qué le nos pintas comportamos esta roja? bruscamente. Entonces debemos demostrar y expresar el amor que le tenemos a nuestro cónyuge. Debemos de ser tiernos así como Dios es tierno con nosotros, aun cuando nos equivocamos, porque cuando nos equivocamos, Dios no viene y nos empieza a reclamar y nos empieza a decir y se comporta con rudeza, sino Dios se comporta tierno y nos perdona. Entonces, si Dios ha hecho eso con nosotros, si ha tenido esa misericordia, esa paciencia, esa piedad, ¿por qué yo no la voy a tener con mi esposo o por qué yo no se la puedo otorgar a mi esposa? Y si es algo que me cuesta trabajo, yo le tengo que pedir a Dios que me dé de su amor ágape, de ese amor como el profeta Oseas, no sé si se acuerdan de la historia de Oseas y cómo él está casado, ¿verdad? Con una prostituta. Y cuántas veces le falla, cuántas veces se va, Y la verdad es que así somos nosotros con Dios, le fallamos, lo defraudamos, pero aún así Dios siempre está ahí para amarnos con ternura, para tener misericordia, para tener paciencia, para tener piedad. Y jamás Dios se comporta con rudeza con nosotros. Entonces el punto 4 es, demuéstrale tu amor a tu cónyuge. Exprésale que le amas, exprésale que lo amas. Vamos a ver el punto 5 y es otra A. Y es otro consejo, otro principio que nos da la palabra de Dios para tener un matrimonio exitoso. Esta A es aceptación. Debemos de aceptar a nuestro cónyuge como él es. Fíjate la definición de aceptación. Que miras a tu cónyuge como una persona valiosa y respetas su derecho de ser diferente a ti y te agrada como es. Eso es aceptación. Que miro a mi esposa o a mi esposo como una persona valiosa y respeto su derecho de ser diferente a mí y me agrada como es. Muchas veces queremos hacerla del Espíritu Santo y queremos cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa y queremos transformarlo a como yo quiero que sea. Y la verdad es que el único que puede transformar nuestro corazón y el único que puede cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y todo nuestro interior es el Espíritu Santo, porque Él es el único que convence de juicio, de justicia y de pecado. Yo no soy el Espíritu Santo para tratar de transformar, para tratar de cambiar a mi esposa o a mi esposo. Yo no debo de tratar de que cambie, debo de aceptarlo como es, porque debo de respetar el derecho de que él es diferente a mí y de que hace las cosas diferentes a mí y que no hace las cosas igual ni reacciona igual que yo. Creo que muchas veces las esposas queremos que nuestro esposo reaccione igual que nosotras, haga las cosas como nosotras lo haríamos, y la verdad es que no, ellos son diferentes a nosotras. Tan simple, yo siempre digo que las mujeres somos muy hormonales. ¿Ustedes saben cuántos cambios hormonales tenemos las mujeres en un día? De 12 a 21 cambios. ¿Y saben cuántos cambios hormonales tienen los hombres en toda la vida? 2. ¿Sí ven la diferencia gigantesca? 2 cambios hormonales tienen los hombres en toda la vida, en la adolescencia y en la vejez. Y las mujeres tenemos de 12 a 21 cambios hormonales en un día. Hombres, no las traten de comprender, sino ámennos como somos, acéptennos como somos. Imagínense esa revolución en nuestros cuerpos. Imagínense estar de 12 a 21 cambios hormonales en un día. O sea, es una cosa, es una revolución. Muchas veces queremos entender a las mujeres, queremos comprender a nuestra esposa. Bueno, no
No la juzgues, no la critiques, bendícela, ámala por como es, acéptala por como es tu compañera de vida, acepta su forma de ser, acepta que es diferente a ti. Esposas, aceptemos que los esposos son diferentes a nosotros. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5. ¿Quién lo puede leer? Romanos 12, 3 al 5. Aceptación, estamos viendo ahorita, aceptación. Si quieres lo leo, Pau. Sí, gracias, Paco. Y basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, Romanos 12, del 3 al 5, ¿no? Sí, Romanos 12 del 3 al 5. Sí, y basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Amén. Otra vez la Biblia nos dice, ninguno se crea mejor que el otro. Otra vez nos aconseja que siendo esposos, ninguno es mejor que el otro porque los dos, ambos valemos la sangre de Cristo. Y dice, y cada parte tiene su función específica. Yo tengo mi rol dentro del matrimonio y mi esposo tiene su rol dentro del matrimonio. Ni él va a poder suplir mi rol porque Dios no lo diseñó para ser como yo, ni yo voy a poder suplir su rol porque Dios no me diseñó para ser como Él. Somos totalmente distintos y Dios nos dio un diseño a cada uno, un diseño específico. Aquí dice cada parte tiene una función específica. A mí Dios me dio una función específica, un diseño específico. Puso un ADN en mí que es específico. Puso un propósito en mí que es específico. A mi esposo le dio un diseño específico, un propósito específico. Cada uno somos diversas partes del cuerpo de Cristo, pero somos un equipo. En el matrimonio somos un equipo. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés que dos son mejor que uno. Entonces, aceptémonos como somos. No quiere decir que yo deba de aceptar una conducta que es inaceptable, como abusos, adicciones, golpes, violencia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de errores, de limitaciones, de imperfecciones. De eso estamos hablando. No trates de cambiar a tu esposa, no trates de cambiar a tu esposo. Si yo trato de que él sea como yo quiero, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que está habiendo una manipulación y yo no soy el Espíritu Santo para cambiarlo. Yo no soy el Espíritu Santo para transformarlo. Si quieres y tú le ves una área de oportunidad y si quieres y dices, bueno, es que aquí él necesita trabajar o tiene esta área de oportunidad, entonces ora por él para que el Espíritu Santo lo guíe y lo redarguya en aquellas limitaciones que tenemos. Pero, ¿por qué nuestros matrimonios son imperfectos? ¿Ustedes por qué creen que nuestros matrimonios son imperfectos? Hay áreas de oportunidad. Sí. Porque nosotros no somos perfectos, somos perfectibles. Así es, así de simple y sencillo. No tiene ecuación, no tiene fórmula, no tiene mucho para quebrarnos la cabeza. ¿Por qué nuestros matrimonios son imperfectos? Porque somos seres imperfectos. Ambos somos seres imperfectos que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo y eso es lo que nos hace aprobables delante de Dios, pero seguimos siendo imperfectos. Entonces debemos de aprender a aceptar los errores, las limitaciones y las áreas de oportunidad de mi pareja. No debo de tratar de cambiarlo ni de manipular a que reaccione como yo, a que sea como yo, a que haga lo que yo quiero. Porque entonces eso ya es un principio de hechicería, manipulación. Sino aceptemos a la otra persona como es, su forma de ser. Respeta su derecho de ser diferente a ti. Él no va a reaccionar o ella no va a reaccionar igual que tú.
Él no va a hacer lo que a ti se te ocurriría en ese momento. Porque a veces, ay, ¿cómo no? Es que ¿cómo no se te ocurrió esto? Pues bueno, a lo mejor se te ocurrió a ti, pero a él no. A él se le ocurrió otra cosa. Ay, es que no puede ser. No puede ser. ¿Qué no pensaste en esto? No, pues no lo pensó, no piensa igual que yo. Respeta su derecho de ser diferente a ti. Es necesario que aceptemos la forma de ser y de comportarse de nuestro cónyuge. Podemos ser muy diferentes y aún así aceptarnos. Dios no nos unió para ser iguales. Dice hierro, la palabra de Dios dice hierro con hierro se aguza. ¿Por qué somos diferentes? Porque así nos limamos, porque así nos afilamos. Dios no nos llamó a que seamos iguales. Ustedes pueden ver muchas parejas que son muy diferentes. ¿Alguien conoce a parejas que dices, no, es que, híjole, sí son bien diferentes, pero llevan muchos años de casados? Yo, por ejemplo, casi la mayoría conoce a mi tía Maite y a mi tío Pepe. Yo creo que son muy diferentes en su carácter. Ella es como toda parlanchina, dinámica, grita, brinca, y él es todo reservado, callado. Pero Dios no los llamó a ser iguales, simplemente cada uno tiene su función. Llevan muchos años de casados porque han sabido respetar esas diferencias, han sabido aceptarse como son y han sabido demostrar el amor que se tiene el uno al otro. Dios no nos unió para ser iguales. Cada uno tenemos nuestras cualidades, nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, nuestras áreas de oportunidad. Y yo creo que si Dios nos unió, no nos unió porque dijo, son iguales, entonces no, los uno. Sino, yo creo que más bien dijo, son diferentes y el estar y el tener a esta persona de esposa y a esta persona de esposo los va a afilar y van a ser la mejor versión de sí mismos, porque eso va a hacer que saquen lo mejor de ustedes. Porque el matrimonio se potencializa, nos potencializa. El matrimonio nos potencializa y hace que saquemos la mejor versión de nosotros mismos. Y ya estamos terminando. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 10. No finjan amar a los demás, ámenlos en verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. La aceptación trae como resultado seguridad y confianza en el matrimonio. Si tú quieres que tu matrimonio fluya mucho mejor, entonces acepta a tu cónyuge como es. Si vivimos a diario estos 5 consejos que nos da la palabra de Dios, estas 5 A's que nos da la palabra de Dios, que es atención, aprobación, aprecio, amor, aceptación. Si vivimos estas 5 A's a diario en nuestro matrimonio, vamos a tener un matrimonio en victoria. Creo que de verdad son principios y consejos muy importantes que ayudan a que nuestro matrimonio crezca y madure. Y no solo eso, sino la verdad es que como líderes, muchos de aquí somos líderes de grupo y de repente vas a tener en tu grupo matrimonios que están viviendo una situación difícil. Y todo esto tú puedes aconsejarles que es viva palabra de Dios, que es eficaz. Todo esto puedes aconsejarles que creo que son consejos maravillosos que pueden bendecir su vida, que es la palabra de Dios, que es oro molido. Entonces, tengan bien sus anotaciones porque de verdad que va a llegar a lo mejor algún momento donde los utilices tú para tu matrimonio o donde también tengas que bendecir a alguien con esta palabra. Y son 5 consejos muy importantes. Si tú vives estas 5 A's en tu matrimonio, vas a tener un matrimonio de bendición, un matrimonio en victoria, un matrimonio de éxito. ¿Alguien que me quiera decir las 5 A's para terminar? Sí, Sony. A ver, atención, aprobación, aprecio, amor y aceptación.